A lo largo de la historia, hemos conocido muchos casos criminales que nos pueden helar la sangre. Hoy abordaremos dos casos en especial, el caso de Joseph Metini y el caso de Armin Meiwes. Ambos casos tienen muchas similitudes. Estas dos personas consumieron, por decirlo de alguna manera, a sus víctimas. Pero están en dos extremos totalmente distantes. Por un lado, Joseph era cruel, arrancaba la vida de sus víctimas y después las consumía. Pero en el otro extremo está Armin, una persona que cometió estos atroces actos, pero lo más increíble es que lo hizo de manera consensuada. Lo hizo para que yo pudiera admirar la cena, o mi cena, según dijo. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Historial Criminal. La fotografía que estamos viendo en pantalla es una de las más perturbadoras en la historia del crimen. Y hoy, como les dije, les contaré la vida y la historia de Joseph Metini. En marzo de 1955, en el corazón de Baltimore, Maryland, nació Joseph, pero su llegada al mundo no fue acompañada de alegría ni tampoco de estabilidad. Desde el principio, su vida estuvo marcada por el caos. Su padre, un hombre que trabajaba duro, pero que luchaba contra una adicción al alcohol, era una figura totalmente impredecible. Los días en casa de los Metini estaban llenos de gritos, y un ambiente tan tenso que parecía que en cualquier momento todo o todos podrían estallar. Cuando Joseph tenía apenas 6 años, su padre falleció en un accidente automovilístico. Lo que pudo haber sido un respiro para la familia, más bien se convirtió en una carga muy pesada. Su madre, Jean, se quedó sola al frente de 6 hijos, en una época en la que las oportunidades para las mujeres solteras eran prácticamente inexistentes. Para mantener a su familia, Jean tomó 3 trabajos simultáneos: mesera en un restaurante, empleada en bares por las noches y en sus horarios libres se convirtió en conductora de un camión. El esfuerzo de Jean era realmente admirable, pero el costo fue demasiado alto. Sus hijos crecieron prácticamente solos, sin supervisión, sin ninguna guía. Joseph y sus hermanos pasaban de casa en casa, quedándose con familiares, quedándose con vecinos, de alguna manera podrían cuidarlos temporalmente. No había rutinas, no había estabilidad, no había un hogar fijo al cual regresar. La infancia de Joseph fue un vaivén constante, un ciclo interminable de adaptación a nuevos entornos y figuras de autoridad cambiantes. Aunque Jean hacía lo imposible para que sus hijos no pasaran hambre o frío, el precio de esta ausencia fue demasiado alto. Joseph creció en un mundo donde las reglas eran difusas y la autoridad era prácticamente inexistente. No había nadie que le enseñara límites, que le mostrara cómo manejar sus emociones o que le brindara el afecto que todo niño necesita. Este entorno caótico y carente de estructura dejó una huella muy profunda en Joseph. La falta de afecto y la exposición constante al abandono moldearon su visión del mundo y su manera de relacionarse con los demás. A medida que crecía, comenzó a mostrar signos de rebeldía y desapego, comportamientos que con el tiempo se volverían cada vez más oscuros, pero también más peligrosos. Pero esto es solo la primera parte de la historia. Lo que vendría después, los caminos que Joseph tomaría y las decisiones que marcarían su destino, son el comienzo de un relato que lo convertiría en uno de los nombres más infames en la historia criminal de Baltimore. A pesar del caos que rodeó su infancia, Joseph no era el típico niño problemático. Su madre, Jean, siempre lo describió como un chico, cariñoso, amable, con un talento natural para los estudios, una inteligencia ligeramente superior al promedio. En la escuela Joseph destacaba, siempre traía buenas calificaciones, siempre se hacía de diplomas, siempre estaba en el cuadro de honor, sacaba buenas calificaciones sin mucho esfuerzo, y fuera de las aulas, su gran pasión durante la infancia era andar en bicicleta, un escape inocente en medio de un hogar lleno de turbulencias, lleno de tensiones.
A simple vista parecía un niño común, sin señales evidentes del oscuro destino que lo estaba esperando. Pero las apariencias, como ya lo hemos visto en otros casos, pueden ser muy engañosas. En el año de 1973, cuando cumplió 18 años, Joseph tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Se alistó en el ejército. Según su propia versión, fue enviado a la guerra de Vietnam, un conflicto que todos sabemos marcó a una generación completa. Pero su madre Jean aseguraba que la realidad era otra muy distinta. Ella decía que él estuvo más bien asignado en Alemania. Lo curioso es que ninguna de las dos versiones pueden ser confirmadas de manera oficial. Esto deja un vacío en la historia real de su servicio como militar. Lo que sí está claro es que su tiempo en el ejército no fue para nada fácil. La relación con su madre, ya de por sí frágil, se fue desgastando hasta casi desaparecer. Las cartas se volvieron menos frecuentes, las llamadas escasearon y con el tiempo, Joseph se distanció totalmente de su familia. Fue durante estos años que Joseph comenzó a transformarse. La disciplina militar, combinada con la ausencia de un hogar estable, lo llevó a buscar refugio en lugares peligrosos. Empezó a rodearse de compañías, llamémosle cuestionables, y a experimentar con sustancias ilícitas. Para muchos soldados estas sustancias eran una forma de escapar del estrés del combate y las exigencias del entrenamiento. Pero para Joseph, lo que comenzó como un hábito ocasional, pronto se convirtió en una necesidad. Cuando finalmente concluyó su servicio y regresó a la vida civil, Joseph ya no era el mismo joven disciplinado que había ingresado al ejército años atrás. Las adicciones que había desarrollado lo acompañaron de vuelta a casa, influyendo evidentemente en cada decisión que tomaría a partir de ese momento. Lo que parecía ser una oportunidad para un futuro prometedor, en realidad fue el inicio de una vida de decadencia, una vida que lo llevaría por un camino oscuro y del cual no habría vuelta. Cuando Joseph terminó su servicio en el ejército, muchos podrían haber esperado que encontrara un camino un poquito más estable, pero la realidad fue muy diferente. Su dependencia a estas sustancias lo arrastró a un ciclo interminable de problemas con la ley. Fue arrestado en múltiples ocasiones por conductas desordenadas y actos, dejando en claro que su vida estaba tomando un rumbo peligroso, pero también autodestructivo. Fue durante este periodo turbulento que Joseph conoció a una mujer que, al igual que él, luchaba contra una fuerte adicción. A pesar de la inestabilidad que ambos enfrentaban, su relación avanzó rápidamente. No pasó mucho tiempo antes de que se casaran y tuvieran un hijo juntos. A simple vista, parecían haber encontrado en el otro una especie de equilibrio, una relación donde se comprendían y compartían la misma oscuridad. Pero la llegada de un hijo no fue suficiente para alejarlos de estos hábitos tan destructivos. Para el año de 1994, Joseph parecía haber encontrado cierta estabilidad. Había conseguido trabajo como conductor de un tráiler, como recordarán, siguiendo los pasos de su madre, quien años atrás también había trabajado en la misma profesión. Sin embargo, con la rutina laboral llegó el distanciamiento de su familia. Pasaba largos periodos fuera de casa, tal como su madre lo había hecho con él durante su infancia. Sin darse cuenta, Joseph estaba repitiendo el mismo patrón de ausencia que tanto lo había marcado en su infancia. Una noche, tras regresar de un largo viaje de varias semanas, Joseph encontró su hogar completamente vacío. Su esposa se había marchado, pero no solo ella, también se había llevado a su hijo. No solo se había llevado sus pertenencias, sino que la casa estaba prácticamente desmantelada. No había rastros de su familia, ni una nota, ni una explicación. Solo se marcharon. La desesperación y la ira se apoderaron de él. En lugar de acudir a la policía o buscar ayuda, Joseph decidió seguir su propio instinto. Subió a su tráiler y empezó a recorrer la ciudad, buscando los lugares donde solían frecuentar otras personas con sus mismas adicciones. Fue así como después de mucho buscar, terminó en un centro de rehabilitación, preguntando insistentemente si alguien había visto a su esposa y a su hijo.
Fue ahí donde le dieron la noticia que lo dejó atónito. Su mujer no solo lo había abandonado, sino que lo había hecho para irse con otro hombre. Las personas en el centro le contaron que la pareja se había refugiado bajo un puente en el sur de Baltimore, viviendo en condiciones realmente precarias. Esta revelación solo alimentó la furia de Joseph. Algo que ya estaba latente simplemente se avivó muchísimo más. Quien no podía aceptar que su familia se hubiera desmoronado de una manera tan caótica, de una manera tan repentina. Después de recibir la devastadora noticia sobre su esposa, Joseph no perdió el tiempo. Se dirigió de inmediato al puente donde, según le habían dicho, ella y su amante se estaban refugiando. Pero al llegar, el lugar estaba completamente vacío. Solo quedaban algunos objetos sucios, un viejo colchón que reconoció y el silencio abrumador de un espacio que alguna vez había albergado vida. No había rastros de su esposa, mucho menos de su amante, ni de ninguna respuesta. La frustración de Joseph creció con cada segundo que pasaba en ese lugar. Sin embargo, lo que más lo destrozó no fue la desaparición de su esposa, sino haber descubierto que su hijo ya no estaba con ella. ¿Por qué? Porque los servicios sociales habían intervenido en algún momento de la historia y retiraron al infante de la custodia de su madre, al considerar que no estaba en condiciones de criarlo. Y para Joseph, la situación era aún más desesperanzadora. Sus antecedentes penales y su adicción lo convertían en una opción totalmente inviable para poder recuperar la custodia de su amado hijo. En cuestión de días, había perdido todo, absolutamente todo: a su esposa, su hijo, su casa, su hogar y cualquier atisbo de estabilidad que le quedaba. A partir de ese momento, Joseph se obsesionó con encontrar a su esposa y a su amante. No buscaba solo respuestas, ya no quería respuestas, quería venganza. Se convenció de que quienes le habían arrebatado a su familia debían pagar por el dolor que le habían causado. La ira lo consumía, nublándole la razón y llevándolo a un estado de desesperación en el que ya no pensaba con claridad. Días después, Joseph regresó al puente, decidido a obtener información. Esta vez encontró a 2 hombres sin hogar. Estos hombres se llamaban Randy y Randall, quienes se refugiaban ahí tras la partida de su esposa y de su amante. Joseph, cegado por la rabia, se acercó a ellos con una sola intención: obtener respuestas. Les preguntó insistentemente si habían visto a su esposa, si sabían a dónde se había ido, si tenían algún dato, alguna pista, cualquier cosa que lo ayudara a poder saber dónde estaban estas 2 personas. Pero estos 2 hombres se negaron, no tenían información. Para Joseph, esas respuestas no eran suficientes. Convencido de que mentían, creyendo que, como consumidores de sustancias, seguramente conocían a su esposa, la furia se apoderó de él. En algún momento pensó que la estaban encubriendo, que la estaban protegiendo a ella y a su amante. No concebía que ellos, estando ahí en el puente, no pudieran tener un solo dato de ellos. Entonces, sin mediar más palabras, lo atacó con una violencia incontrolable. En cuestión de minutos, los 2 hombres ya no respiraban. Joseph, aún en un estado de ira descontrolada, separó los cuerpos y dejó la escena como si nada hubiera ocurrido. Para cualquier otra persona, esto habría sido un punto de quiebre, un acto del que jamás podría recuperarse. Pero para Joseph, esta solo fue la primer señal de que su odio y su sed de venganza apenas estaban comenzando. Aquella noche, la locura de Joseph alcanzó un punto sin retorno. Después de acabar con la vida de los 2 hombres, su furia no se apaciguó, por el contrario, creció, alimentada por la desesperación, por el odio, por la frustración de no saber nada de su esposa. Vagó por las calles cercanas como un espectro en busca de respuestas que nunca llegaron. Fue entonces que encontró a una mujer en situación de calle, una joven que también luchaba contra una fuerte adicción. Joseph la abordó con la promesa de darle una dosis, un señuelo que ella no pudo resistir. La llevó bajo el puente, esperando que supiera algo sobre su esposa, llevándola al puente con la intención de que viera la escena y que tratara de recordar si en algún momento había visto a su esposa y a su amante. Pero cuando ella le dijo que no tenía información, algo en Joseph se quebró.
La furia lo consumió por completo, sin pensarlo dos veces, con una brutalidad totalmente desmedida, acabando con su vida de la misma manera que lo había hecho con los hombres horas antes. Luego arrastró su cuerpo y lo escondió entre los matorrales, como si fuera solo un desecho más. Pero su frenesí no terminó ahí. Horas después, en un estado aún más agitado que al principio, Joseph encontró a otra mujer en circunstancias muy similares. Repitió la misma historia, la trajo con la promesa de una dosis, la llevó bajo el puente para que viera, examinara la escena y le dijera si tenía algún dato. Y cuando ella no pudo darle las respuestas que él buscaba, su furia se desató de nuevo. Con fría determinación, le arrebató la vida y buscó un lugar para ocultar el cuerpo. Pero esta vez, su macabro ritual fue interrumpido. En un río cercano, un pescador madrugaba para aprovechar las primeras horas del día. Desde su bote, alcanzó a ver a Joseph luchando con el cuerpo de su última víctima. El hombre, obviamente, se quedó inmóvil por un momento, paralizado por el horror de lo que estaba presenciando, pero Joseph lo notó y sabía que no podía arriesgarse a que alguien lo delatara. Rápidamente tomó una barra metálica y se lanzó contra el pescador. Lo alcanzó en la orilla y, sin darle oportunidad de escapar, lo dio repetidas veces en la cabeza, hasta dejarlo sin vida. Sin más opción, apiló ahora todos los cuerpos en un mismo sitio y los cubrió con ramas y hojas secas, esperando que nadie los descubriera. La oscuridad aún lo protegía, pero ¿por cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo Joseph se saldría con la suya? ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que las autoridades lo descubrieran? En un periodo de solo 7 horas, Joseph cometió 5 decesos brutales. Sin embargo, no fue hasta 2 semanas después que las autoridades, después de seguir rastros, después de seguir pistas, lograron arrestarlo. Aunque solo se le acusó formalmente de los 2 decesos iniciales, durante los 18 meses posteriores, Joseph permaneció en prisión esperando su juicio, un proceso que duró apenas una semana. A pesar de la gravedad de los crímenes, las pruebas eran escasas. La falta de tecnología forense avanzada en esa época dificultó encontrar evidencia contundente para asegurar una condena. Como resultado, no lo van a creer, después de todo lo que se encontró, después de las 5 personas caídas, después de todos los indicios, Joseph fue liberado, dejando a muchos preguntándose cómo alguien con su historial podía caminar libre por las calles. En 1995, Joseph comenzó a trabajar para una empresa que fabricaba carretillas. Parecía estar intentando, después de tantos meses en prisión, reconstruir su vida, pero la oscuridad en su interior no había desaparecido, solo había estado dormida durante ese tiempo. Ahora, en esta nueva etapa, cometió otro crimen atroz. En esta ocasión le quitó la vida a una joven de 28 años llamada Toni Lingracia. La policía encontró su cuerpo sin vida, víctima de asfixia y punzocortantes, abandonado cerca de la empresa donde Joseph trabajaba. Aunque fue arrestado nuevamente, las pruebas fueron insuficientes para mantenerlo tras las rejas. Y una vez más, aunque no lo crean, Joseph fue liberado. Lo más sorprendente fue la decisión de su empleador de darle una segunda oportunidad. No solo lo recontrató, sino que le permitió vivir en un pequeño camper, estos vehículos acondicionados para vivir dentro de ellos, que estaba ubicado justo detrás del almacén donde él trabajaba. Este lugar apartado se convertiría en el escenario de un plan aún más macabro y escalofriante. Al principio, Joseph usaba el camper para vender carne asada a los trabajadores de la empresa durante sus horas de comida. Incluso colocó un carrito de comida frente a la carretera para que las personas que pasaban, los automovilistas, lo vieran y pues se acercaran a comprarle. Pero pronto se dio cuenta de que el negocio de la carne le resultaba demasiado costoso. Fue entonces cuando su mente retorcida comenzó a gestar una idea aterradora. En lugar de comprar carne, podría conseguirla de una manera gratis, aunque de la forma más horrenda posible. La primera víctima de este siniestro plan fue Cathy Ann, una mujer de 39 años que era trabajadora sexual. Joseph le quitó la vida de una manera brutal, privándola de la respiración. Lo voy a decir con mucho cuidado, antes de hacerla cachitos dentro de su propio camper.
La carne de esta persona fue cuidadosamente almacenada en pequeños recipientes de plástico. Mientras tanto, el resto de su cuerpo fue enterrado en una tumba poco profunda. 6 meses después, Joseph desenterró los restos para deshacerse de ellos, arrojándolos a la basura, sin piedad, sin remordimientos, excepto el cráneo. Según algunas fuentes, este cráneo fue utilizado por Joseph para realizar actos íntimos bastante grotescos, antes de finalmente deshacerse de él. La situación se volvía cada vez más escalofriante, y la falta de pruebas claras seguía jugando a su favor. La policía, incapaz de vincularlo de manera sólida con los atroces actos, parecía estar atrapada en un ciclo de arrestos y liberaciones, sin dar un resultado contundente. Sin embargo, la historia de Joseph estaba muy lejos de terminar. Esta historia tomó un giro tan oscuro que parece sacada de una pesadilla. Lo que comenzó como un plan macabro se convirtió en algo mucho más siniestro cuando decidió llevar su obsesión a un nivel inimaginable. Después de lo ocurrido con Katie, algo cambió en él. No solo acabó con su vida, sino que dio un paso más allá. Tomó parte de su cuerpo y lo mezcló con carne de cerdo, preparando una comida que, según él, tenía un sabor casi indistinguible. Fue en ese momento que algo se despertó en Joseph, una idea retorcida que lo llevaría a cometer atrocidades aún mayores. Convencido de que nadie notaría la diferencia, Joseph decidió convertir su descubrimiento en un negocio. Ahora, en su puesto de comida, ofrecía platillos que, según el menú, estaban hechos con carne de cerdo. Su platillo principal eran hamburguesas, pero en la realidad era mucho más espeluznante. Cuando se quedaba sin provisiones, Joseph no dudaba en buscar una nueva persona. Así fue como en 1996, Kimberly Lynn se convirtió en parte de su macabro menú. La llevó a su camper, donde acabó con su vida y utilizó su cuerpo para seguir alimentando su negocio. Lo que no usaba de inmediato lo guardaba en su congelador, como si fuera una simple reserva de comida. Lo más escalofriante de todo es que su puesto de comida se volvió increíblemente popular. Gente de otras ciudades cercanas llegaban solo para probar sus platillos, sin tener la menor idea de lo que realmente estaban consumiendo. Joseph, envalentonado por la falta de sospechas y por la poca acción de las autoridades, continuó con este espantoso ritual, pero su suerte estaba a punto de cambiar. Ahora puso sus ojos en Rita Kemper, que se convirtió para él en su próxima víctima. Joseph la trajo a su camper con la intención de someterla, pero Rita no era como las demás. Cuando intentó darle sustancias ilícitas para que perdiera el conocimiento y tratar de ella, Rita luchó con todas sus fuerzas. Joseph, cegado por la ira, la atacó brutalmente, intentando quitarle el aire con sus propias manos, hasta que creyó que había acabado con su vida. Pero Rita, en un acto de valentía, pero también de mucha astucia, solo fingió estar muerta. Esperó el momento exacto, esperó una sola distracción para escapar. Mientras Joseph se distraía afilando un cuchillo, cual película de terror, Rita aprovechó esa oportunidad. Aunque estaba aterrada y corrió por su vida hasta encontrar ayuda. Llegó a una estación de servicios donde un joven la auxilió y la llevó de inmediato a la policía. Gracias a su coraje, las autoridades finalmente descubrieron los horrores que Joseph había estado ocultando. Lo que encontraron en su camper fue tan impactante que muy pocos oficiales soportaron permanecer dentro. Después de que Rita lograra escapar, Joseph pareció aceptar que su suerte estaba echada. En lugar de huir o intentar borrar evidencias, simplemente encendió un cigarrillo y se sentó afuera del camper, como si estuviera esperando a que el destino lo alcanzara. Sabía que Rita no tardaría en alertar a las autoridades, y no se equivocó. Minutos después, las luces de los patrulleros iluminaron el lugar, y Joseph fue arrestado sin oponer ninguna resistencia. Era como si en ese momento hubiera decidido rendirse por completo. En la comisaría, Joseph no intentó ocultar absolutamente nada. Con una frialdad que helaba la sangre, confesó cada uno de sus crímenes, detallando con precisión escalofriante lo que había hecho. No había arrepentimiento en su voz,
Solo un cansancio profundo, como si el peso de sus actos finalmente lo hubieran alcanzado. Sus palabras eran tan crudas que dejaron a los investigadores sin aliento. El juicio fue rápido y contundente. Joseph fue condenado inicialmente a 50 años de prisión por el intento de quitarle la vida a Rita Kemper, pero sus propias confesiones abrieron la puerta a una sentencia más oscura. Aseguró haber privado de la vida al menos a 13 personas, aunque solo pudieron confirmarse 2 casos, los de Kimberly Lynn y los de Spacey y Katie Magazine. Por estos crímenes recibió 2 cadenas perpetuas, sin posibilidad de libertad condicional. Curiosamente, Joseph mencionó que habría preferido la pena capital, pero el sistema judicial no se la concedió. Joseph pasó sus últimos años en la prisión de Western, en Maryland. Ahí, lejos del mundo exterior, cumplió su condena en un silencio casi absoluto. Por último, años después, en una fría celda de la prisión de Western, un hombre de 48 años y más de 200 kilos de peso se sentó frente a un entrevistador. Su voz, fría y calculadora, revelaba detalles escalofriantes de su vida y de sus crímenes. Elegí solo algunas de las preguntas con las respuestas que dio Joseph, las cuales, de verdad, son sumamente perturbadoras. El entrevistador que tenía enfrente lanzó la primera pregunta. Joseph, ¿cómo describirías tu vida actual dentro de prisión? Con una voz monótona, podríamos llamarle casi resignada, contestó: llevo casi 8 años en esta celda. Cuando te condenan a varias cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad, el tiempo deja de importar. Tengo 48 años, peso alrededor de 205 kilos, pero no es solo grasa. Aquí dentro, el tiempo se detiene. Sé que merezco estar aquí. Fui juzgado por gente justa que hizo su trabajo. Me condenaron por 2 decesos y una privación de la libertad, aunque la verdad es que confesé muchos más. El entrevistador seguía frío, serio, y lanzó una pregunta más. ¿Qué pasó con Rita Kemper, la mujer que logró escapar? El entrevistador describe que en el rostro de Joseph pudo percibir un destello de frustración, un destello que parecía que le molestaba. Ella fue la que me traicionó. La llevé a mi camper, pero se resistió. Intenté quitarle el aire con las manos, pero fingió estar muerta. Cuando me distraje, salió corriendo como una loca. Escapó desnuda, saltó una cerca y encontró a un tipo en una estación de servicio. Él la ayudó y llamó a la policía. Sabía que mi tiempo se acababa. No intenté huir. Me senté afuera, encendí un cigarrillo y esperé a que vinieran por mí. La siguiente pregunta fue: ¿cuál fue tu primer acto atroz, Joseph? En ese momento su voz se endureció, casi como si estuviera reviviendo el momento. Todo comenzó en julio de 1984. Era entonces un camionero. Una noche llegué a casa y encontré todo vacío. Mi mujer se había ido. Se llevó a mi hijo de 6 años. Lo acepté, pero luego supe que vivía con otro tipo, un adicto que le estaba arruinando. Mi hijo sufrió por eso. Lo descuidaron, lo golpearon. Ese fue el detonante. Reuní todo mi odio y fui a buscarlos. ¿Qué hiciste entonces?, preguntó el entrevistador. Supe que estaban bajo un puente en el sur de Baltimore. No los encontré, pero había 2 chicos que los habían visto. Les quité la vida con una hacha. Esa misma noche atraje a una mujer bajo el puente. Quería saber dónde estaba mi ex, pero no sabía nada. Tuve entonces la misma suerte que los chicos. Después tiré su cuerpo entre los arbustos. Luego hice lo mismo con otra. Y esa noche le quité la vida a 5 personas en menos de 7 horas, incluido el pescador. El entrevistador sigue haciendo preguntas. ¿Cómo continuaste con tus crímenes? En este momento, el tono de Joseph, según el entrevistador, cambia y con un tono casi orgulloso responde: después de eso, seguí buscando a mi ex. Atraje a 2 mujeres más a mi camper. Ninguna sabía nada, así que les quité la vida. Guardé la carne en contenedores y la metí en el congelador.
Los fines de semana abría un puesto de comida móvil, vendía sándwiches de cerdo, de res y hamburguesas. La gente decía que eran deliciosos. Nadie sabía que estaban comiendo carne humana. Sabe muy similar al cerdo, y si los mezclas, nadie nota la diferencia. El entrevistador, asombrado, atónito, siguió la siguiente pregunta. Joseph, ¿nunca te arrepentiste? Con una sonrisa seca, Joseph dijo, lo único que lamento es no haberle quitado la vida a esos dos soldados que lastimaron a mi hijo, refiriéndose a su esposa y a su amante. Ellos eran mi objetivo principal. El resto fue solo el sabor del poder. Cada vez que quitaba una vida, sentía que tenía el control, pero al final todo se derrumbó. Rita escapó y aquí estoy, pagando por mis errores. Joseph, ¿qué mensaje le darías a la gente? En ese momento, una sonrisa siniestra se dibujó en el rostro de Joseph y respondió: la próxima vez que vean un puesto de comida móvil que no reconocen, piénsenlo 2 veces antes de comprar su comida. Nunca saben qué podría haber en esa hamburguesa. Mi historia es real y aunque suene terrible, es la verdad. Joseph pasó el resto de sus días en prisión hasta que un infarto acabó con su vida el 5 de agosto del año 2017. Su historia, llena de terror y crueldad, terminó en la oscuridad de una celda. Este es el final de Joseph. Pero ahora tenemos una segunda historia. Esta historia les va a resultar aún más increíble que la historia de Joseph. Esta es la historia de Armin Meiwes. En el caso anterior, exploramos la oscuridad de un hombre que convirtió a sus víctimas en parte del menú de su negocio de comida. Pero, ¿qué pensarías si te dijera que existe un caso aún más perturbador, en el que una persona se ofrece voluntariamente para ser consumida? Esta es la inquietante historia de Armin Meiwes, un relato que desafía todo lo imaginable, todo lo que hemos conocido. Para contar esta historia, nos trasladamos a Alemania, específicamente a la ciudad de Rotemburgo, un lugar pintoresco, pero que esconde una historia escalofriante. Armin nació el 1 de diciembre de 1961 y desde el principio su vida estuvo marcada por circunstancias que lo llevarían por un camino oscuro y retorcido. Como muchos de los personajes que han protagonizado historias macabras, Armin tuvo una infancia complicada. Era conocido como un niño tranquilo, ordenado, educado, pero además obediente. Pero detrás de esa fachada de normalidad se escondía una mente en constante conflicto. La relación con su madre fue un factor determinante para su vida. En el año de 1969, su padre abandonó a la familia, dejando a Armin bajo el control absoluto de su madre. Su madre era posesiva y sumamente controladora. Ella lo envolvía en una red de dependencia emocional, aislando a Armin del mundo exterior. Sus 2 hermanastros también decidieron alejarse de ese ambiente tóxico, dejando a Armin completamente solo con su madre, una mujer que, según sus propios relatos, tenía un comportamiento desquiciado y manipulador. Aquí es donde la historia comienza a tomar un giro perturbador. Armin, en su soledad, desarrolló un amigo imaginario. Al principio era una figura de compañía, alguien con quien compartir sus pensamientos y sus sueños. Sin embargo, con el tiempo, esta relación imaginaria evolucionó de una manera inquietante. Primero, creía que eran hermanos, pero luego esos sentimientos se transformaron en algo más complejo. Armin relató en algún momento que comenzó a experimentar deseos íntimos hacia su amigo imaginario, una fantasía que lo acompañaría durante muchos años y que marcaría el inicio de su descenso a la locura. Armin y su madre vivían en una enorme casona de aproximadamente 40 habitaciones, ubicada en las afueras de Rotemburgo. Este lugar, que podría haber sido su refugio, se convirtió en un escenario de aislamiento y de obsesión. Una anécdota que revela la mente retorcida de Armin ocurrió cuando tenía 14 años.
Se comió una muñeca que le había regalado una amiga de la familia. Este acto no fue un simple capricho, sino una muestra de su fascinación por lo macabro. Entre sus aficiones estaba romper muñecas, guardar los trozos y luego reconstruirlas para crear monstruos salidos de su imaginación. Estas figuras grotescas eran un reflejo de su mente, cada vez más alejada de la realidad, cada vez más sumergida en la locura. Pero esto es solo el comienzo de una historia que se vuelve cada vez más inquietante. Armin no solo vivía en un mundo de fantasías obscuras, sino que también buscaba llevar esas fantasías a la realidad. ¿Qué llevó a un hombre aparentemente normal a cruzar límites que la mayoría de nosotros ni siquiera podemos imaginar? La respuesta está en los detalles de su vida y en las decisiones que tomó y en los eventos que lo llevaron a cometer uno de los actos más impactantes que se hayan registrado. En su juventud, Armin decidió enlistarse en el ejército, buscando quizás una forma de escapar de la sombra de su madre. Sin embargo, ella seguía presente en su vida de maneras sutiles, pero constantes. Cada vez que podía lo visitaba, o le enviaba cartas, o le enviaba paquetes, manteniendo de esta manera un control emocional sobre él que parecía no tener fin. Ni siquiera en el ejército pudo liberarse por completo de su influencia. Pero en el año de 1999, algo cambió drásticamente. Su madre falleció de una manera trágica, con un accidente en el sótano de su casa, y por primera vez Armin experimentó algo que nunca antes había sentido: la soledad absoluta, pero también una extraña sensación de libertad. Fue en este momento de su vida cuando descubrió el Internet, un mundo nuevo que le abrió puertas a realidades que antes solo existían en su imaginación. Armin se adentró en foros oscuros, donde se discutían temas que la mayoría de la gente ni siquiera pueden imaginar. Entre ellos, encontró uno que tocaba temas relacionados con el consumo de lo prohibido, específicamente en el ámbito de la comida. Pero no era cualquier tipo de comida lo que Armin buscaba. Él tenía un deseo mucho más específico y perturbador. Fue entonces que decidió publicar un anuncio en uno de estos foros. El mensaje era directo, pero también escalofriante. Buscaba a una persona, preferiblemente de buen físico, entre 18 y 30 años, pero que estuviera dispuesta a ser consumida. A pesar de lo explícito del anuncio, Armin se permitía el lujo de ser selectivo. No cualquiera cumplía con sus expectativas. Rechazó a varios candidatos, buscando a alguien que realmente encajara con lo que él había imaginado durante años. Hasta que en marzo de 2001 apareció la persona que parecía ser la víctima perfecta. Un hombre de 42 años, ingeniero de Berlín, con un pasado complicado y lleno de dolor, respondió al anuncio con un mensaje que decía: «Tu cena te ofrece la oportunidad de comerme vivo». Este hombre, de nombre Armando, tenía una historia marcada por la pérdida y el rechazo. Su madre se había quitado la vida cuando él era solo un niño y su padre lo había repudiado por su orientación sexual. El 9 de marzo del 2001, Armando viajó desde Berlín hasta Rotemburgo para encontrarse con Armin. Cuando se vieron en la estación del tren, el saludo entre ellos fue tan surrealista como escalofriante. Armando se presentó y dijo: «Soy tu carne», a lo que Armin respondió: «Soy Armin». Algo sencillo. Este fue el comienzo de un encuentro que desafía cualquier explicación racional. Al llegar a la casa de Armin, esta mansión de 40 habitaciones que parecía sacada de una pesadilla, las cosas no salieron como se esperaba. Armin notó que Armando no estaba completamente decidido, así que en un acto que podría interpretarse como compasión, lo liberó de su compromiso y lo llevó de vuelta a la estación. Pero, horas después, Armando lo llamó y le dijo que había reconsiderado su decisión. Estaba listo para seguir adelante. De regreso en la mansión, los dos hombres comenzaron a conversar, compartiendo detalles de sus vidas, de su infancia. Armando, ansioso por lo que iba a suceder, le pidió a Armin que actuara ya, de inmediato, de una vez. Fue entonces que Armin intentó cumplir con lo pactado, pero rápidamente se dio cuenta de que la realidad era mucho más complicada de lo que había imaginado. La crudeza del acto lo llevó a improvisar, utilizando herramientas que tenía a la mano, pero nada salió como esperaban. Armando, bajo los efectos de pastillas para dormir y bebidas alcohólicas, dejó de quejarse, pero Armin de alguna manera se sintió frustrado.
Había prometido una experiencia perfecta, y hasta ese momento todo había sido un total desastre. Fue entonces que decidió cambiar de estrategia, llevando a Armando a una bañera donde, según sus propias palabras, después de hacer algunas cosas que no puedo describir aquí, el líquido hemático salía como una fuente. En ese momento Armin pidió perdón a Dios, pero aún así continuó con su plan. Lo que siguió fue un intento meticuloso, aunque fallido, de convertir a Armando en lo que Armin había imaginado durante tanto tiempo. Colgó a Armando en ganchos de carnicería y comenzó a cortar, pensando que aquello le proporcionaría comida para los próximos meses. Pero la realidad era que nada de esto salió como él había pensado. Esta historia, tan perturbadora, nos lleva a preguntarnos hasta dónde puede llegar la mente humana cuando se ve influenciada por el aislamiento, la obsesión y el deseo de cumplir fantasías tan obscuras. ¿Qué llevó a Armin a cruzar ese límite? Y peor aún, ¿qué impulsó a Armando a aceptar un destino tan terrible? Las respuestas a estas preguntas son tan complejas como la mente de los involucrados. En una entrevista concedida a una cadena televisiva alemana, Armin hizo declaraciones que dejaron a todos atónitos. Con una frialdad inquietante, describió la carne que había consumido como muy buena, comparándola con la carne de cerdo, aunque con un sabor ligeramente más amargo y con algo más que él llamaba substancia. Estas palabras, pronunciadas con una naturalidad escalofriante, revelaban una desconexión total con la moral y la humanidad. Pero eso no era todo. Armin, en un acto que solo puede describirse como macabro, decidió grabar absolutamente todo el proceso. La cinta, de aproximadamente 4 horas de duración, capturó cada detalle de aquel encuentro. Según Armin, el propósito de esta grabación era poder, darse placer más adelante, reviviendo el momento a través del material audiovisual. Pero este fue su gran error. Calculó que la carne que había obtenido le duraría al menos 10 u 8 meses, pero su obsesión no tenía límites. Necesitaba más. Necesitaba vivir una vez más la experiencia. Fue entonces que, en un acto de arrogancia, o tal vez de desesperación, decidió publicar dos de las 4 horas de grabación en el mismo foro donde había conocido a Armando. Este fue el detalle que lo llevó a su captura. Un estudiante de la misma escuela a la que asistía Armando vio el anuncio que Armin había publicado. Yo aquí me hago una pregunta. ¿Qué hacía el amigo de Armando dentro de estos foros tan turbios? Quizás buscando lo mismo que su amigo. Esa es parte de la historia que se desconoce. Pero en fin, este joven, intrigado, decidió seguirle el juego, entablando una conversación con él para ver qué tan real era todo aquello. Cuando se dio cuenta de que no se trataba de una broma ni de una fantasía macabra, sino de algo completamente real, no dudó ni por un momento en alertar a las autoridades. Es así que el 10 de diciembre del año 2002, Armin fue arrestado. Cuando los investigadores llegaron a su mansión, encontraron evidencia que confirmaba los peores temores. En su nevera había restos biológicos y en el jardín huesos dispersos. La casa, con sus más de 40 habitaciones, era un total caos. La mayoría de las habitaciones estaban en un estado deplorable, llenas de polvo, envueltas en desorden, como si el tiempo se hubiera detenido en ese lugar. Pero lo más perturbador de todo fue lo que Armin reveló durante su interrogatorio. Afirmó que en los foros oscuros donde había publicado su anuncio, al menos 400 personas se habían mostrado dispuestas a dejarse consumir. Esta declaración no solo expuso la magnitud de su obsesión, sino también la existencia de una comunidad oculta que compartía sus más obscuras fantasías. Este caso, que desafía toda comprensión, nos lleva a preguntarnos hasta dónde puede llegar la mente humana cuando se ve influenciada por el aislamiento, la obsesión
y la búsqueda de aquello que se considera prohibido. ¿Qué lleva a alguien a cruzar este límite? ¿Y qué impulsa a otros a ofrecerse como víctimas? Las respuestas a estas preguntas son demasiado complejas. Por más perturbador que sea este caso, hubo un gran problema legal, un problema que complicó las cosas. En Alemania y en muchos otros países, el acto de consumir a otras personas no estaba tipificado como un delito. Esto significaba que, aunque Armin había cometido un acto que la mayoría consideraría monstruoso, la ley no tenía una figura específica para juzgarlo por ello. En el año 2003, la Audiencia Provisional de Kassel enfrentó este vacío legal y solo pudo acusar a Armin de crimen con motivación y de perturbar el descanso de los muertos. Además, hubo un factor que jugó a favor de su defensa. El acto había sido totalmente consensuado. Armin contaba con videos que grabó durante el encuentro, donde se podía ver a Armando expresando su consentimiento para ser consumido. Esto complicó aún más el caso, ya que según Armin, él no había hecho nada malo. En su mente, todo había sido de acuerdo mutuo entre dos adultos, aunque las consecuencias fueran desagradables para el resto del mundo. Finalmente, en ese primer juicio, Armin fue condenado a 8 años de prisión, pero esta sentencia generó una gran polémica. Muchos consideraron que la pena era demasiado leve para un crimen de tal magnitud, pero esto no fue el final de la historia. Mientras Armin cumplía su condena, surgió otra controversia más. Se grabó una película basada en su vida, titulada Grim Love. Armin no estaba contento con esto, y a través de su abogado argumentó que la película se había rodado sin su expresa autorización, por lo que era totalmente ilegal. Logró detener su estreno en Alemania en el año 2006, pero no pudo evitar que se distribuyera en el resto del mundo. Años más tarde, en el 2019, un tribunal alemán rectificó su decisión, basándose en la libertad de expresión y las artes, permitiendo que la película se difundiera en toda Alemania. Mientras tanto, la condena de 8 años fue apelada. El caso llegó al Tribunal de Frankfurt, donde se revisarían los detalles una vez más. En este segundo juicio, la sentencia cambió drásticamente. Armin fue condenado a cadena perpetua por quitarle la vida a otro hombre y consumirlo parcialmente. Esta decisión reflejó la gravedad del crimen y la necesidad de que la justicia actuara de manera más contundente. Este caso no solo expuso los límites de la ley, sino también la complejidad de la mente humana. ¿Cómo es posible que alguien llegue a cometer un acto tan atroz y que lleva a otra persona a consentirlo? Armin sigue cumpliendo su condena, pero su historia es un ejemplo de lo que puede ocurrir cuando la obsesión y la soledad se juntan y generan una desconexión de la realidad que se combinan de una manera sumamente peligrosa. El tribunal no solo consideró que el acto cometido por Armin había sido premeditado, sino que también destacó un detalle escalofriante: el hecho de que este hombre catalogado como antropófago no mostrara ningún tipo de arrepentimiento. Al contrario, después de su primer crimen, Armin buscaba activamente nuevas personas para satisfacer sus oscuros deseos. Esta falta de remordimiento fue uno de los factores clave que llevaron a los jueces a imponer una condena aún más severa. Durante el juicio, Armin fue examinado por varios expertos en psiquiatría y psicología. La conclusión fue unánime: sufría de una profunda perturbación mental. Su mente estaba tan alejada de la realidad y de los valores sociales que resultaba prácticamente imposible rehabilitarlo. Por eso, el tribunal decidió que la cadena perpetua era la única opción viable para proteger a la sociedad de Armin. Sin embargo, en Alemania, la cadena perpetua no significa necesariamente que el condenado pasará el resto de su vida tras las rejas. A diferencia de otros países como Estados Unidos, donde la cadena perpetua puede ser totalmente irrevocable, en Alemania este tipo de condena es revisable. La primera revisión se realizó después de 15 años de encierro, y las estadísticas muestran que en promedio los condenados a cadena perpetua, al menos en Alemania, pasan alrededor de 19 años en prisión antes de ser liberados. Esto plantea una pregunta:
una pregunta muy inquietante. ¿Qué pasará con Armin cuando llegue el momento de su revisión? Mientras tanto, en prisión, Armin ha mostrado algunos cambios en su comportamiento. Según se sabe, todas las noches le pide perdón a Dios por lo que hizo, un gesto que podría interpretarse como un atisbo pequeño de arrepentimiento, aunque muchos dudan de su sinceridad. Además, ha comenzado a escribir sus memorias, una especie de biografía en la que presumiblemente relata los detalles de su vida y los eventos que lo llevaron a cometer uno de los crímenes más impactantes de la historia reciente. Otro dato curioso, aunque no lo crean, es que según Armin se ha vuelto vegetariano. Este cambio en su dieta ha generado todo tipo de especulaciones. ¿Será esto una forma de redimirse o simplemente una decisión práctica, dado el entorno en el que ahora vive? Sea cual sea la respuesta, sea cual sea la razón, este detalle añade una capa más de complejidad a esta personalidad tan oscura de Armin. Como han podido ver, las historias de hoy tienen un tema en común: la oscuridad que puede habitar en la mente humana. Sin embargo, cada una tiene matices que las hacen únicas y a su vez profundamente perturbadoras. La primera historia, marcada por la frialdad y la crueldad que se impuso contra la voluntad de las víctimas, convirtiéndolas en parte de un macabro menú. Y la segunda historia, quizás aún más inquietante que la primera, involucra un acto consensuado, donde un hombre se ofrece voluntariamente para hacer la cena del día. Dos caras de una misma moneda, ambas desgarradoras, pero que nos llevan a preguntarnos: ¿realmente el ser humano tiene límites? ¿Realmente hemos conocido lo peor de la humanidad? Cada vez que investigo y analizo historias como estas, no puedo evitar reflexionar sobre hasta dónde puede llegar la mente humana. ¿Qué lleva a alguien a cometer estos actos tan atroces? ¿Qué están pensando en ese momento? ¿Y qué impulsa a otra persona como la de este caso a aceptar un destino tan terrible? Las respuestas no son simples, y eso es lo que hace que estos casos sean aún más aterradores. Amigos, hasta aquí llegamos con el blog de hoy. Recuerden que yo soy su amigo Fermex y los espero la próxima semana para que juntos sigamos analizando las historias que merecen ser contadas. Gracias.